Adelante. Lo que platicamos ayer, el tema del penacho de Moctezuma. Sí. Vamos para acá. Sí. Empieza así, para atrás, para que salgas más. Un poquito más. Toma. Más. Adelante. ¿Me preguntas o...? La pregunta sería ¿por qué sería importante que regresara el penacho de Moctezuma? Que nos contaras, ustedes que están recuperando la tradición de la danza prehispánica, en primer lugar, ¿cuánto tiempo llevan haciéndolo? Bueno, de generación en generación la danza se ha mantenido de tradición por más de 100 años. Y por más de 100 años y hay calpulis o grupos alrededor de esta ciudad. Primero estábamos en el Atetemipantla, en el Zócalo, pero nos fueron orillando como la época de la colonia para acá. Hay otros grupos en toda la República que sigue manteniendo esta tradición mexica, que es la cultura verdadera, así, conocido mundialmente como azteca. Sí, lo de Moctezuma, el tocado de Moctezuma o el penacho de Moctezuma, como le llama la gente, es importante el regreso al origen de México, o de México como lo conocen, que la palabra correcta es México, porque fue un gran tlatoani, fue el gran gobernante, y esa corona o ese penacho se lo robaron. Es parecido al mío, nomás que el de él es de Quetzal. ¿Sí? Entonces es muy importante porque fue un gran tlatoani que defendió la Anáhuac, la gran Tenochtitlan. Y bueno, lo tienen en Austria, Viena, en el museo, y han habido señores danzantes que han ido a pelear para que se devuelva a la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque es uno de los tlatoanes Moctezuma, o conocido como Moctezuma, que fue encerrado aquí en este palacio. Antes estaba aquí el palacio de Axayacat, que Axayacat era nieto de Huilcamina, Moctezuma y Huilcamina. Posteriormente Huilcamina le dio el trono a Moctezuma y Huilcamina. Después tuvo un hijo que es Moctezuma Xocoyotzin, ¿sí? Que fue el tlatoani que defendió la gran Tenochtitlan. Y no es así como dicen que los mexicas lo apedrearon y que lo mataron. No, aquí en ese Monte Pío eran las casas de señora Axayacat, y ahí fue empalado el señor Moctezuma. Ahora, el penacho de Moctezuma, le voy a llamar así, se llama Copiliquetzali. El palacio de Moctezuma, el penacho de Moctezuma, no lo regaló él. Dicen que se lo regaló al emperador que vino, o a Carlos V, o a Hernán Cortés. Nadie puede regalar una corona sagrada o un representativo de México. Y esta es la representación de la cultura mexica y de un pueblo. Entonces no pudo haberle regalado. En la historia
por ahí cuentan que fue un genovés que se llevó el tocado de Moctezuma. Hicieron negocio en Europa y así hasta que llegó a Viena, Austria. Allá está. Ahora quieren que se regrese, bueno, lo quieren prestar por 90 años para que regrese el tocado de Moctezuma a la Ciudad de México, pero a cambio de que se le preste la carretilla de Maximiliano. Entiendo que es muy delicado que cada país reclame sus pertenencias que tienen en otro lado. Por eso yo creo que políticamente están hablando que lo van a prestar a cambio de. Porque si revuelven el penacho de Moctezuma como lo conoce la gente, todo el mundo va a reclamar sus pertenencias y me imagino que sería una revolución. Entonces, de esa manera políticamente lo van a traer por 90 años, pero yo quisiera que las autoridades del INAH, tanto también como el presidente de la República y los gobernantes actuales, se hicieran responsables del cuidado de ese penacho, le voy a llamar así, no se llama así, de ese penacho de Moctezuma, en un vitral especial donde todo México lo vaya a ver. Si yo le puse esto aquí es por el símbolo que antes tenía oro, el metal. Digo, el metal era el oro, pero lo valioso era el jade, ¿sí? Por eso cuando llegaron los españoles aquí, Moctezuma ordenó a las mujeres que portan fuego, a las mejores mujeres bonitas, ¿sí?, a recibirlos con copal y ocote y darles una ofrenda de oro. Les regalaron muchos brazaletes de oro, pero como bienvenida, y los pasaron a los teocalis, conocidos como pirámides. Se les dio alojo, se les dio comida, se les recibió con doncellas, con fila de mujeres que sahumaban, purificaban a los que entraban, porque es la tradición. Pero desgraciadamente cuando se hizo ese recibimiento que fue allá por Pino Suárez, la embajada que tenía ya, la embajada mexica, decían que no, que ya estaban regalando a las mujeres y que regalaban oro y que los conocían, lo estaban viendo como que si eran dioses. Eso es la historia que escriben. No, ellos, los mexicas, o los aztecas, como lo conoce mundialmente la gente, los recibían con educación, como cuando viene un embajador ahora, ¿sí? Entonces se le dio alojamiento, comida y todo. Entonces malinterpretaron ellos. Aquí ya había conocimiento sobre la astronomía, sobre las matemáticas. Y aquí el territorio son nativos, autóctonos, no son indígenas, son nativos autóctonos. Y es muy importante lo que los personajes que están filmando esto, porque va a estar en el Museo de Austria, en Viena. Bueno, me parece que así va a ser. Donde, ¿qué queremos los mexicanos? Ustedes como mexicanos, ¿quisieran que el tocado de Moctezuma regresara? Qué bueno, porque el tocado, el penacho de Moctezuma, como le dice, es la identidad de México y de un gobernante que defendió la Gran Tenochtitlán, que fue asesinado, empalado. Si no mal recuerdo, fue el 9º gobernante, porque hubieron 11 señoríos. Moctezuma, su verdadero nombre es Moctecozumaxi, pero como no podían pronunciar el nombre, le quedó como Moctezuma. Hubieron dos, ya los que ya escucharon, Moctezuma y Huilcamina, que fue el abuelo de Axayácatl,
Y a los 15 años que Axayácatl, cuando muere el Huilcamina, coronan a Axayácatl, que es nieto de Huilcamina. Después tuvo un hijo, que es Moctezuma Xocoyotzin, que es al que le robaron el tocado, el penacho, que está ahora en Austria, Viena. Entonces es muy importante porque fueron los gobernantes que nos dieron libertad en toda la Anáhuac, en todo México, Entonces, aquí los señores están pidiendo una opinión a través de las cámaras, que qué opinamos los mexicanos. Por una parte, qué bueno que lo conservaron allá y que sigue todavía latente ese tocado hermoso, que son de plumas de quetzal. Porque quizás aquí lo hubiesen tirado o lo tuviera un político, no sé, o ya se hubiera destruido. Ahora, cuando me vinieron a preguntar los señores que están filmando, que qué opino yo, pues que regresen eso que es de nuestra identidad, pero que el INAH y el gobierno federal y los gobiernos locales se hagan responsables de que esté no en el Museo de Antropología, cerca de ahí, pero en un vitral grande y blindado, así como hacen el Papa Móvil, pero que esté ahí y que se conserve para que todos los mexicanos tengamos derecho de ir a ver el tocado de Moctezuma o el penacho de Moctezuma, todos los mexicanos sin excepción, pero en un lugar digno, porque si lo meten en el Museo de Antropología se van a confundir con todas las cosas. Ahí tienen la réplica del señor Moctezuma, el penacho del señor Moctezuma, pero queremos, si ahí mismo en el Museo de Antropología, pero con un vitral grande, a prueba de balas, y que tenga ese acondicionamiento que le dan en Alemania, para que no se vaya a desintegrar. Entonces vuelvo a repetir, ahora que hay más gente, los que son mexicanos, ¿quieren que regresen el penacho de Moctezuma? Bueno, pues se está luchando para que se regrese. Nos interesa más el penacho de Moctezuma que la carreta de Maximiliano, porque la carreta de Maximiliano, cuando hablan de Morelos, cuando hablan de Zapata, cuando hablan de Pancho Villa, cuando hablan de los niños héroes, nomás hablan de ellos, que dicen que le dio patria y libertad. ¿Dónde está Cuauhtémoc? ¿Dónde está Cuitláhuac? ¿Dónde está Moctezuma? ¿Dónde están aquellos que defendieron este gran territorio donde vivimos los mexicanos? A ellos no los mencionan. Muchas gracias, el apoyo del pueblo. Trataremos que las autoridades hagan conciencia de que devuelvan el penacho de Moctezuma de su origen, porque Moctezuma jamás lo regaló. Lo llevó, tengo entendido que un genovés, y se hicieron el negocio allá. Acá la corona, como ustedes ven, este no es oro, Bueno, simula el oro. Todo lo de él tenía una máscara de oro. La máscara ya no lo tiene. Lo quitaron. Pero sí está el penacho allá en Austria, Viena. Muchísimas gracias. Vamos a dar... Maestro, antes, ¿qué significa el penacho? ¿Qué representa? Representa la dignidad de un pueblo y el dominio no le llamo imperio, pero le llama imperio, el dominio de un imperio, porque así le llaman el emperador azteca, le dicen, ¿no? Pero también aparte, las plumas son energías receptoras del cosmos y es la identidad de todo México, porque así se vestían como nosotros, como lo estamos representando. Eso es lo que significa
el Copiliquetzali, tocado hermoso, tocado precioso, corona hermosa. Penacho le pusieron porque no sabían cómo ponerle, pero bueno, ya todo el mundo lo conoce así y ni modo vamos a decir el penacho de Moctezuma. ¿Por qué es distinto en los distintos danzantes? ¿También representa una posición dentro de la danza o eso es...? Bueno, por ejemplo, hay compañeros como el tocado que tiene él, está representando, y como el tocado que tiene él está representando a uno de los gobernantes que le quemaban los pies, Cuauhtémoc. Es el símbolo que representa él, y él está representando un guerrero jaguar, porque cuando Moctezuma gobernaba tenía su guerrero jaguar y su guerrero águila, ¿sí? En ese caso, aquí el señor que también representa este grupo está representando a Mitlantecutli, al señor de los descarnados, y mucha gente lo dicen al dios de los muertos. Las Cihuacóatl, que son ellos, representaban el consejo de mujeres, el poder de la mujer, que aunque, por ejemplo, si yo fuera Moctezuma, el gobernante Tlatoani de México, yo tenía que consultar con ellas si recibíamos a los españoles o no. Pero yo como gobernante voy y les digo, señores, ustedes que son las Cihuacóatl, gobernantes, también son gobernantes y un consejo, como la Cámara de Diputados, por decir así. Voy y les pregunto, ¿qué hago con esta gente que tengo acá? ¿Lo recibimos o no? Díganme. Pues nosotros, a ver, contesten. Nosotros no queremos. No queremos que lo reciban. Así dijo. Y entonces yo le digo, obviamente que en náhuatl, así como hablaron ellos. Entonces les digo, bueno, ustedes no quieren, pero ¿qué hacemos? Mira, ya tenemos aquí a la gente amontonada. Si lo recibimos, nos van a, no quiero decir grosería, nos van a engañar. Y si no lo recibimos, vamos a tener guerra. ¿Qué hacemos? Vamos a la guerra. Entonces, no nos vamos a la guerra, vamos a recibirlos. Y recibieron, agarren su fuego, no traen su fuego. Bueno, traigan échenle copal y reciban simulacramente a los españoles. A ver, ¿quiénes quieren entrar como españoles? Bueno, nadie. Bueno, la cuestión de que aquí van pasando todos los españoles. Y voy a traer oro. Regálenle oro a estos que vienen. A todos reparten oro, todos. Pero acá que se vea se vea acá. Vamos. Haz de cuenta que los personajes están aquí entrando. Aquí lo estás ahumando. Y regálenle oro. Regálenle porque... Eso sí a nuestros antepasados. Les regalaban oro. Porque el oro no era importante para nosotros o para nuestros antepasados. Esto, el cachihuitl, el jade, es el que valía más que el oro. El oro que yo tengo acá, de acá, solamente es un adorno nada más. Nuestro dinero era el cacao, el trueque.
resto la plata y el oro solo era adorno. El jade era lo que más valía. Eso hicieron, regalaron oro, montón de oro. Y cuando les regalaron oro, dijo Hernán Cortés, o Fernando de Cortés Pizarro, que es su verdadero nombre, dijo: ve estos indios, nos creéis dioses y por eso hacéis eso de regalarnos oro. No, aquí había disciplina. Se le daba un regalo a toda la gente que venía. Pero como ellos venían buscando el metal amarillo, por eso se desató la guerra aquí para hacer poder en su corona allá en España. Si hay algún español acá, no me lo tome a mal, yo he estado en su país, me han tratado muy bien, Barcelona, Madrid, todas partes allí, pero estoy contando la historia. Queremos que nos regresen el penacho de Moctezuma. Y bueno, esta era el arma con las que se defendían. Me falta un chimal, que es el escudo. Con eso se defendían. Eran tan filosas que partían un caballo. Entonces por eso estaba el guerrero jaguar, la guerrera, habían guerreras águilas. Bueno, no sé qué más. Damos una pequeña danza para que vean la danza florida. Esta danza se llama Tezcatlipoca, la danza de la guerra. Vamos a hacerlo de frente, que se vea de frente. Media luna, media luna. Muy bien. Tómale un poquito a ella para que vean. Muy bien.
queremos que esta filmación nos ayude mucho, porque realmente vivimos en el México moderno, pero no dejamos el pasado, porque una ciudad, un país que no tiene pasado, no tiene presente. Muchísimas gracias y vamos a seguir luchando para que nuestras tradiciones nunca mueran, que esto siga viva y nos sentimos orgullosos de representarlo aquí en el ombligo cósmico, en el ombligo de México, que México es Mex del centro ombligo, el ombligo de la luna o el centro de la tierra. Muchísimas gracias y apóyenos para que el penacho de Moctezuma esté en un buen lugar digno aquí en México, de su origen. Muchísimas gracias. Sencan y mismo Tlazo Camachilia. También hablamos un poquito al náhuatl. Muchas gracias. Chicatiahui. Chicatiahui.